Buenos días. Como complemento de esta invocación, quiero proponeros continuar con cierto propósito. Os propongo cerrar los ojos un instante, algo breve, muy breve, pero confío que os propongo poner nuestra intención en captar con claridad intuitiva y mentalmente el camino evolutivo que los humanos individual y colectivamente tenemos con relación al proceso emocional. De modo que su energía y fuerza permitan que precipitemos en nuestros cerebros ese proceso y esos conceptos. De modo que el resto de los humanos tengan más fácil ese proceso, sea más sencillo para ellos. Con esto concluimos. Buenos días. Entramos en materia y es que el mando responde. Muy bien. Quiero hablaros sobre la transmutación emocional. Esta ponencia expone una tesis, que esa transmutación emocional no solo es posible, sino que es necesaria e imprescindible. También que solo se logra siendo realistas mediante la iniciación. Para poder acceder a esa iniciación es necesario hemos de haber trabajado con la purificación de nuestras emociones, elevándolas hasta cierto grado de aspiración espiritual. Esta elevación vibratoria emocional supone confrontar al señor lunar astral, ese que guía nuestras apetencias, nuestros gustos, rechazos automáticos, e ir reconociendo la ilusoriedad del plano astral y actuar en consecuencia. También indicamos algunos errores habituales cuando tratamos con las emociones y buscamos ofrecer algunos comportamientos saludables relacionados con ellas. Como curiosidad, al final exponemos el planteamiento del budismo tibetano relacionado con las emociones. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema de esta ponencia? Plutón en Acuario transmutando al ego. Me explico. Plutón rige al tercer chakra de los aspirantes espirituales o bien personas en el sendero. Ayer Jesús hablaba de que Marte es el que rige ese chakra en las personas que no están en el sendero. Esas personas es Plutón quien rige el procesamiento emocional que se hace por el tercer chakra. Y como Acuario rige al colectivo humano, a los grupos o a quienes son aguadores de vida para la humanidad, Plutón, situado en Acuario, tratará del procesamiento emocional que esos colectivos realizan o debieran realizar. Entonces, analicemos. Plutón es un planeta no sagrado, como la Tierra, por lo que su efecto en la humanidad se manifestará en la personalidad en contraposición a los planetas sagrados que tienen que ver con un influjo del alma en la personalidad. Una de las funciones de Plutón para la humanidad es traer a la luz, a la conciencia, todo lo que obstaculiza el crecimiento o la
evolución de la persona o el grupo. Y como Plutón expresa al primer rayo, transmite una dirección, un objetivo. Primero, hace aflorar los obstáculos que impiden o limitan el crecimiento. Segundo, esto produce una toma de conciencia. Ciertas estructuras internas están caducas y ya no sirven al propósito evolutivo. Y tercero, genera los medios para que se produzca una transmutación, una regeneración de esas estructuras haciendo uso de la propia voluntad, si es una persona o un grupo. Esto a menudo supone destrucción de lo obsoleto y resulta doloroso si la persona se resiste a la mutación. Esta función plutoniana es aplicable entonces a las emociones cuando son abordadas por un aspirante espiritual, debido a que rige el plexo solar, como antes decía. Así, el buscador espiritual, con relación a su cuerpo astral, ¿qué debe hacer? Primero de todo, descubrir qué elementos de su naturaleza emocional son un obstáculo para su desarrollo. Y bueno, podéis preguntaros, ¿y cómo hago eso? Muy sencillo, observamos nuestras relaciones, es decir, qué parte de nuestras emociones o qué aspecto de nuestras emociones genera conflictos o es conflictivo en nuestras relaciones con los demás. Los otros son un espejo maravilloso para vernos. Segundo, enfrentarse a esos obstáculos identificados buscando purificarlos. Y tercero, transmutarlos en amor. Aquí nos habla de que el objetivo de todas nuestras emociones, como luego desarrollaremos, es convertirse en amor. Y eso suena muy hippie, pero es la realidad. Y luego, en una etapa posterior, reconocer que todo el plano astral es ilusorio y por lo tanto indeseable y digno de ser transmutado en conciencia búdica. Porque, como luego veremos, el plano astral no ha sido creado por la divinidad, el plano astral ha surgido como consecuencia de la relación entre el plano mental y el plano etérico físico. En esa relación en la humanidad, en ese vínculo, ha surgido el deseo, que ha ido alimentando un plano que está sobredimensionado en nuestra humanidad y en la Tierra. Perdón. Bien, ¿cómo es nuestro cuerpo emocional y el plano astral? Para comprender la mutación que debemos llevar a cabo si queremos dejar de sufrir y crecer emocionalmente, conviene que conozcamos el cuerpo emocional y al plano emocional. El cuerpo astral es el campo o medio en el que se manifiesta nuestra vida emocional, en el que surgen, se transforman y desaparecen nuestras emociones. Surge cuando el pensamiento, en su afán de precipitarse hacia el plano más denso, establece contacto con nuestro aparato sensible, sobre todo el cerebro, el sistema nervioso y los sentidos físicos. De la interacción entre el pensamiento y el vehículo de manifestación etérico-físico surge el deseo, como antes comentaba. Así como el cuerpo etérico está alimentado y fluye por el prana, el cuerpo astral, por él circula esa energía del deseo o kama, kama con K. Sí.
Mucho mejor así. El cuerpo emocional está constituido de bioplasma, que es semejante a una nube o un líquido sutil de muchos colores. Cada emoción desprende una tonalidad cromática peculiar y esta puede ser más clara o más turbia según la calidad y tipo de esa emoción. Cuando registramos una emoción es que un pensamiento ha tomado forma en nuestro cuerpo astral y esta emoción orbita alrededor de la persona en su aura astral, coloreando las experiencias de la personalidad y a menudo controlando su conciencia y afectando a todos sus actos. Nos paramos un momento. Estas palabras que acabo de decir suponen que tiene forma, es decir, que yo puedo pensar o puedo creer que cuando siento algo, imagínate un rechazo, una apetencia, que es algo tan efímero que se pasa. Pero es que eso toma forma dentro de mí. Lo genero, como luego veremos en el pensamiento, ese pensamiento toma forma astral y colorea lo que yo vivo. Y no solo colorea, sino que condiciona y nos envuelve y está alrededor nuestro, dentro de nuestro aura astral que llega más allá de 1 metro. Entonces, con esto quiero que nos hagamos conscientes de que lo que sentimos es sustancia también. Por lo tanto, hay que tratarlo como sustancia. Cuando nosotros tenemos un problema o bien una dificultad física, porque hay un obstáculo físico para algo, para llegar a un sitio o para lo que sea, lo tratamos empleando cierta sustancia. Cuando nosotros tenemos cierta dificultad emocional, tenemos que hacer algo para que esa sustancia emocional mute. Y de eso va esta ponencia. Continuamos. ¿Por qué la emoción controla nuestra conciencia y filtra nuestra vivencia? Porque nos identificamos con ella, porque creemos que somos nuestras emociones, en lugar de reconocer que son efímeras e insustanciales. El plano astral está compuesto de energía que compenetra y duplica a la sustancia física. Eso ya lo entendemos normalmente, que tenemos un aura y dentro de ella hay una parte emocional, una lucecita que se ve alrededor. Se encuentra entre los rangos de frecuencia de los planos físico y mental y se mantiene en relación y coordinado con los otros planos a través de la red etérica. Esa red etérica es como la estructura de toda la vida sutil humana. Su sustancia es modelada y vitalizada por la energía del pensamiento. Eso significa que el pensamiento es una de las principales fuentes que genera emociones, pero no es la única. También puede surgir del plano físico e incluso de nuestro propio mundo interior. Nuestras emociones no diferencian lo interno de lo externo. Pueden ser estimuladas y activadas desde fuera por cualquier cosa externa o bien desde dentro. El plano astral, en lo que respecta a las apariencias externas, es un mundo en el que hay muchos mundos, un plano de formas variadas. Como luego veremos, ese plano astral tiene 7 subplanos, pero es que incluso dentro de cada uno de esos subplanos, cada ser humano y cada colectivo, cada grupo de vidas humanas,
genera sus propias imágenes astrales. Y veremos después cómo esas imágenes perduran durante siglos. Imágenes que nosotros hemos podido crear en encarnaciones pasadas están rodeándonos ahí. Y el aura de la Tierra está llena de esas formas astrales que nos condicionan en gran medida. Por eso, el hecho de transmutar nuestras emociones resulta una labor heroica, porque a nada que nos conectamos con determinada vibración astral, nos conectamos, es literalmente como una antena que me conecta con un egregor astral determinado y ese egregor me nutre a mí y yo, sin darme cuenta, lo nutro a él. ¿Entendéis esa interacción que se da entre la persona que siente determinada cosa y los egregores que vibran como esa persona siente? De modo que esto nos lleva a una conclusión súper práctica. Si queremos la paz en el mundo o si queremos cualquier mejora, ¿por dónde tenemos que empezar? No hace falta responder, ¿verdad? Bien. Alguna característica importante del cuerpo emocional. La primera de ellas es su indivisibilidad. El maestro Dualkul dice, la potencia de la envoltura astral se debe a su naturaleza indivisible. Una característica importante del cuerpo emocional que le da su poder es su unidad y su indivisibilidad. Todo en él está conectado, de modo que un impacto en determinada zona afecta a todo el cuerpo, no pudiendo aislar ese impacto del resto del vehículo astral, como sucede en el plano mental. Yo, por ejemplo, puedo tener una idea genérica de que quiero que haya paz en el mundo o que quiero amar a todos los semejantes. Y sin embargo, a la vez sentir odio por un compañero de trabajo. Esos pensamientos son incompatibles, pero pueden coexistir, y de hecho coexisten en los seres humanos. Sin embargo, en el cuerpo astral, y esto es algo súper importante, ya veréis si nos dejamos tirar de este hilo, en el cuerpo astral no sucede eso. Es decir, si yo siento blanco y siento negro, es decir, si yo, por ejemplo, tengo en cierto momento elevado, siento amor por la humanidad, siento que son mis hermanos los humanos, y siento el corazón que se me llena con eso. Y a la vez tengo a alguien al lado que porque hace algo que me molesta, genero un sentimiento negativo hacia él. Entonces, lo uno y lo otro pueden coexistir en el cuerpo astral. No. Están ahí todo el rato luchando. Todo el rato está un pensamiento, uno pequeñito, uno que es específico y uno genérico, luchando. Están todo el rato en conflicto. ¿Sabéis en qué se basan todas las terapias profundas psicológicas? En esto precisamente. Aunque no lo explican así, en que en el cuerpo astral hay una indivisibilidad, hay una unidad, en la cual todo lo que no es homogéneo, todo lo que no se ha resuelto, todo lo que no es de la misma naturaleza, está friccionando hasta que se resuelve. Y con esto pasamos a otra característica del cuerpo astral. Es el lugar de resolución de los conflictos de la personalidad. Paso aquí directamente, he saltado algo para poder seguir hablando de este tema muy importante, porque desde mi comprensión y en mi propio camino emocional, esta comprensión es la que me ha dado luz para esa resolución de algunos conflictos, otros todavía están ahí. Pero por lo menos tengo la conciencia
de que esos conflictos seguirán ahí hasta que se resuelvan. Entonces, ¿por qué los textos de maestros nos hablan de que el cuerpo emocional es el factor de poder? No es solo porque incluye el deseo y la, digamos, aspiración espiritual, que es un deseo sublimado, es por la característica de su unidad. Nuestro cuerpo emocional es insistente. Cada vez que hay algo que está en conflicto, busca solventar y hace movimientos para que esa resolución pueda producirse. ¿Qué significa eso? Significa que como es machacón y vuelve una vez y otra, y nosotros, como molesta, como notamos una sensación en la boca del estómago, en el tercer chakra, que procesa nuestras emociones, pues solemos llevarlo al inconsciente, no queremos verlo, o al cuerpo, desplazamos ese conflicto al cuerpo, porque el tenerlo delante todo el rato nos molesta mucho, nos hiere, nos produce algo incómodo. Y es esa insistencia de la unidad y de la búsqueda de la coherencia lo que produce en buena medida una aflicción y por lo tanto cierto proceso evolutivo. Muchas, por no decir casi todas, nuestras dolencias físicas tienen su razón de ser en esos conflictos emocionales. Los tratamientos psicológicos, en su mayoría, buscan resolver esos conflictos emocionales. Entonces, otra característica importante de ese cuerpo emocional es donde se resuelven los pares de opuestos. Así, el cuerpo emocional es el lugar en el que resolvemos nuestros conflictos. Y esa resolución de los conflictos de la personalidad marca la desaparición progresiva del cuerpo emocional propiamente dicho para ser sustituido por la irradiación de los pétalos de amor del alma y un poco más adelante de el cuerpo búdico. ¿A quién sirve el cuerpo emocional? Esta pregunta puede parecer un poco extraña, pero conviene aclararlo. Aunque ese cuerpo emocional, como vemos, tiene características interesantes y que nos ayudan en el proceso evolutivo, es importante comprender su naturaleza. Es decir, ¿a qué señor sirve? Igual que los señores lunares debieran servirnos a nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a nuestras almas. Antes de explorar cuál es el destino de ese cuerpo astral, debemos saber a quién sirve esto. El cuerpo astral sirve al ego o personalidad. Y es importante comprender que ese deseo y las emociones que expresan las actividades de ese cuerpo emocional sirven al ego. ¿Qué es el ego? El yo separado, el yo que cree que es un cuerpo, el yo que se siente separado de sus hermanos y que por lo tanto, si se siente así, es separado. Y que se basa en los gustos y disgustos de la personalidad. De modo que cuando uno entiende esto, ¿a quién sirve? Entiende claramente que tiene que hacer algo con eso, tiene que hacer algo con esa parte de sí. Esa parte de sí, si quiere crecer y si quiere ser útil, si quiere servir, tiene que pulir esa parte, porque esa parte es la que le retroalimenta todo el rato y le está diciendo, estás separado, los demás son otros, tú no eres uno con ellos, resumiendo. ¿Cuál es el destino del cuerpo emocional? ¿Hacia dónde tiene que mutar? Vamos a ver algunas citas al respecto. La irradiación del alma que procede de los pétalos de amor del loto del alma en su momento sustituye a la actividad emocional del aspirante. Otra cita, el pleno
inicialmente puerta del cuerpo emocional y regente de la actividad de la personalidad, pasa a ser un órgano de transferencia de energía desde los 3 chakras abajo del diafragma a los 3 centros superiores. Bien, aquí estas 2 citas inciden en lo que hemos comentado y luego también hablaremos del movimiento energético que se realiza emocionalmente, es decir, cómo se va desarrollando energéticamente ese proceso. El proceso de trabajo con las emociones concluye o se solventa en gran medida después de la segunda iniciación, en la que la ilusión o nube emocional deja de confundirnos o engatusarnos. Por lo menos sabemos, tenemos un horizonte en el tiempo que tiene que ver con ese momento alrededor de la segunda iniciación, en que esa transmutación emocional necesariamente se hará. Y digo se hará porque la evolución es como un gran río que nos empuja y nosotros podemos empeñarnos en nadar a contracorriente, pero inevitablemente nos llevará a esa corriente evolutiva, es lo que inevitablemente transmutaremos nuestras emociones, junto con otras muchas cosas. El cuerpo astral y la conciencia única eventualmente se fusionarán. Entonces desaparecerá el cuerpo astral como desaparece el cuerpo del alma en una etapa posterior de su desarrollo. Así, el destino de las emociones es transmutarse en amor y el del cuerpo astral es ser sustituido por la actividad amorosa del alma y del cuerpo búdico. ¿Cómo evoluciona energéticamente el cuerpo emocional? Una vez vista la meta de ese cuerpo emocional, vamos a ver cómo evoluciona energéticamente cuando lo sometemos a entrenamiento. Al inicio, su transmutación de este proceso emocional se traduce en los siguientes hitos energéticos. Primero, pasamos de estar condicionados por los 3 chakras inferiores a sintetizar en el tercer chakra como centro de acción de nuestra personalidad. Es decir, necesitamos pasar por esa etapa en la cual el yo se concentra en las tripas. El tercer chakra sintetiza a los 3 anteriores y toda nuestra parte animal, toda nuestra parte instintiva se concentra aquí. Ese es un paso inevitable. Si no hemos realizado eso y hemos avanzado indebidamente a otras etapas, tendremos que volver ahí para tener esa experiencia de personalidad plena, de yo que se siente capaz y potente, de yo que cree lograr él solo todas las cosas. Esa es una experiencia necesaria. Segundo punto, empezamos a abrir el chakra cardíaco al amor, lo que supone cierta descentralización, no creernos el ombligo del mundo. Y comenzamos con el servicio. Este proceso se realiza paralelamente con el trabajo de las heridas de la personalidad. Este es otro punto del que voy a hablar, que necesitan ser curadas en buena medida para que pueda darse el siguiente punto. Entonces, ¿por qué digo que, por qué digo que paralelamente tenemos que trabajar con las heridas de la personalidad? Porque una vez ya superado esa centralización en el plexo solar y empezar en el corazón, se produce espontáneamente cierto movimiento energético entre el tercer chakra y el cuarto. Es decir, cuando yo experimento un estímulo de fuera o de dentro, tiendo a no reaccionar y subo la energía al cuarto chakra. ¿Pero qué sucede? Ese cuarto chakra está ocupado, primero de todo,
con los conflictos que tenemos, con las heridas relacionales que tenemos con los demás. Esas heridas suelen ser heridas kármicas, heridas con las cuales hemos estado lidiando muchas vidas y nacemos con ellas. Eso es lo que se llama, en otra terminología, caracteres. Entonces, si el cuarto chakra no ha procesado, resuelto al menos parte de esos conflictos, ¿qué sucede cuando el tercer chakra le envía un flujo energético al cuarto? Que lo rechaza, dice, ya no cabe más en este vaso. ¿Y cómo se limpia ese cuarto chakra? Pues el trabajo con las emociones tiene que ver con ello, pero también, como veremos, tiene que ver con el servicio. El servicio permite trabajar con ese yo que se cree separado. Permite percibir nuestras verdaderas motivaciones cuando las cosas no van como uno espera o cuando hay unas respuestas de fuera que no nos gustan, nos colocan frente a nuestras propias motivaciones y nos permiten vernos. Y eso nos hace avanzar e ir poco a poco resolviendo lo que se cuece en nuestro chakra cardíaco. Entonces, repito, necesitamos que ese chakra cardíaco esté un poco procesadito para poder pasar al siguiente punto. Una vez despejado el punto 3, el momento evolutivo tercero en este procesamiento emocional energético, es una vez despejado en buena parte el cuarto chakra de las heridas relacionales que lo albergaban, puede comenzar a darse una transferencia energética entre el tercero y el cuarto chakra, produciendo un significativo cambio emocional. Dejamos de reaccionar todo el tiempo al medio y sus estímulos para elegir responder, no reaccionar, progresivamente según nuestra comprensión. Esta etapa se produce alrededor de la primera iniciación. Y otro punto más, el último que pongo, no es el último que hay en el camino emocional, pero en nuestra etapa evolutiva sí. Mientras se va completando la fase anterior y paralelamente se produce otra transferencia energética que supone el desplazamiento de la energía del segundo al quinto chakra, que se convierte entonces en un órgano de actividad creadora. Errores habituales al tratar con nuestras emociones. Tengo que ir un poco rápido porque queda poco tiempo. Negándolas, siendo condescendiente o laxo con ellas, o siendo severo, reprimiendo o queriendo hacer pactos con ellas. El resultado de estas actitudes es que mis emociones no cambian y siguen haciéndome sufrir porque no se adecúan al ideal del alma ni me hacen experimentar. Indicaciones básicas para un procesamiento sano. Primero, lo esencial es aceptar lo que siento. No puedo matar mis emociones, no puedo hacerlas desaparecer. Como mucho solo puedo llevarlas al inconsciente tapadas ahí con muchas cosas. Si no acepto lo que siento emocionalmente, no lo voy a poder percibir con claridad y por lo tanto no voy a poder transformarlo. Entonces, aunque nos moleste, aunque no nos guste, es inevitable. Es el embudo por el que tenemos que pasar, es verlo. Segundo, reconozco que lo emocional es insustancial. Tercero, me distancio de lo que siento, me coloco en la posición del observador. Y cuarto, al observar sin juicio lo que siento, sin flagelarnos, sin culpabilizarnos, sin detestarnos, al mirar a la cara nuestra emoción, esta se desvanece y aparece la energía
que la sustentan. Esa es una experiencia preciosa. Y finalmente aplico o llevo amor a esa experiencia emocional. Esto requiere mucha práctica para poder hacerlo mientras se produce la experiencia emocional. Y ahora os comento muy brevemente una visión clásica del budismo tibetano sobre el plano astral. Y nos centraremos, porque me queda poco tiempo, en este cuadro en el que veis que hace una relación entre chakras, subplanos emocionales. Fijaros que no está el primer subplano emocional, porque ese tiene una cualidad diferente. Ahí hay amor incondicional, hay contacto con el propósito divino que ese plano tiene. Entonces, esos chakras indican por dónde metabolizamos esas emociones. Y luego, esas emociones se nutren con sustancia de ese subplano. Por ejemplo, vemos cómo lo llaman ellos, ese reino o loka. Por ejemplo, los infiernos dicen que la emoción predominante es odio o violencia, que metabolizamos eso por el primer chakra astral y que eso se nutre con sustancia del séptimo subplano astral. Y así con lo demás. El tiempo se nos ha acabado. Gracias. No obstante, vas a tener tiempo, porque ahora con el coloquio... Claro, a través de las preguntas puedes desarrollar... Sí, claro, claro. Sí. ¿Te invitan a que te sientes? Sí, aquí sí. Sí, claro, llévate la botella. ¿Otra vez? No, que se vuelva azul. Sí. Ahora. Bueno, pues como siguiendo como el coloquio de ayer, os recuerdo que las intervenciones tienen que ser breves, también al ponente, para facilitar un poco pues, el intercambio de opiniones, de experiencias. Entonces, ¿alguien quiere empezar comentando algún? Sí, adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Levanta un poquito la voz, que estamos... Pues me gustaría denunciar los errores en las preguntaciones de la emoción. Qué bien. Pues ahora voy. Errores habituales al tratar con nuestras emociones, negándolas, especialmente si son emociones negativas como ira, rabia, resentimiento, hostilidad, etcétera, o implican a nuestra naturaleza animal, sexo, comida, etcétera. Esta actitud la respalda un desconocimiento de la propia personalidad y un temor a percibir nuestra parte oscura. Es decir, cuando no queremos ver aquello que no nos gusta de nosotros, lo negamos. Es un mecanismo defensivo muy básico, es muy antiguo y lo usan los bebés en principio de su vida. Después, siendo condescendientes o laxos con ellas, creyendo que si les damos cuerda larga, acabarán por saciarse. Es como esas personas, y os aseguro que esto no es solamente una idea. He conocido terapeutas que propugnaban esto, que te dicen, bueno, con tus
con tus deseos sexuales, dale rienda, porque llegará un momento en el que se saciarán, se llenarán y luego llegará un punto en el que no necesitarás eso porque ya estará completo. Esto supone un desconocimiento de la naturaleza de los señores lunares que nos componen y que tienen una naturaleza involutiva, es decir, que no quieren crecer, que quieren quedarse como están. Después, siendo severos, represión o queriendo hacer pactos con ellos, produciendo diversas situaciones en las que acabamos enfangados en lo emocional sin lograr el control verdadero de la naturaleza astral. Y fijaros que uso esa palabra control porque es necesaria. El control tiene una parte patológica que es el no dejarse fluir con la vida, pero tiene una parte sana que es la de ser dueño de. Entonces, me refiero a esta parte sana. Esto no quiere decir que haya que ser, que maltratar a nuestros señores lunares, no, hemos de ser equilibrados. Pero ser equilibrados no significa, o mejor dicho, significa que el que manda es el alma, o debiera ser el alma. Y el alma quiere ser libre. Ya acabó. Lo que pasa es que el control es una palabra que puede inducir a error, porque si la interpretamos tal cual, estamos ejerciendo una energía sobre cualquiera de nuestros planos y lo que estamos haciendo es alimentarlos. El verdadero control se produce cuando hay un desapego, una desidentificación, que realmente estás controlando sin pretender controlar, ¿no? ¿Es así? A lo que te refieres. Exacto. Por eso he hecho alusión a la parte patológica del control. No me refiero a eso. Es decir, es como aquel que tiene miedo a los perros y dice, no me quiero encontrar con un perro, no me quiero encontrar con un perro, no, yo no me voy a encontrar. Ese propio miedo, su propio pensamiento recurrente sobre ese tema alimenta que los perros se acerquen, sencillamente. Eso es lo que posamos Josep comentar. La ponencia que además responde también la pregunta que hace ayer, el bypass emocional sí, que comentabas. Sí. Quería preguntarte, porque claro, hablas de una estructura energética que hay que respetar, porque tú puedes creer que estás haciendo un trabajo emocional positivo, pero puedes no estar respetando la estructura energética que tenemos, ¿no? Entonces, quería preguntarte si, siempre y cuando las prácticas de transmutación emocional respeten esa estructura energética, es decir, el hecho de que la emoción es algo al final insustancial y de que funciona como una unidad en el plano emocional, si crees que es mejor trabajar las emociones siempre de la misma manera o cualquier práctica que te sirva y que respete esa estructura energética, valdría. Es decir, si se puede utilizar un conjunto de prácticas o crees que es mejor tener una guía de trabajo. Mi experiencia me dice que no hay una regla para todo el mundo. Es decir, a unas personas puede servirles más cierta cosa y a otras otra. Pero lo que es importante en lo emocional para mí es la verificación de que te sirve. Porque tenemos que tener mucho cuidado con el autoengaño. Es decir, cómo nuestro señor lunar emocional quiere seguir como está, no quiere cambiar. Y el alma presiona para que esa sustancia de color se haga cada vez más pura. El señor lunar se las sabe todas y se conecta con el señor lunar mental y generan argumentos que nos producen autoengaño. Es decir, autoengaño para seguir como siempre. Si nosotros verificamos con nuestra experiencia cotidiana, porque somos sabios, todos tenemos un maestro interior,
y ese maestro interior es a quien debemos escuchar primero de todo. Por lo tanto, si verificamos que eso nos sirve de verdad, es decir, que yo noto evolución en mi sentir y que va hacia una posición más incluyente, menos separativa, perfecto. Los procesos energéticos se dan simultáneamente. Es decir, los procesos energéticos reflejan nuestra vida de pensamiento, sentimiento y de acción. Todo va junto. Todo va junto, ¿no? Lo que pasa es que didácticamente hemos querido explicar ese proceso emocional energéticamente. Pero, ¿por qué? Pues porque sirve para comprender mejor algunos aspectos, pero nada más, todo va junto, somos un solo ser humano. Y aunque estamos tratando de uno de los cuerpos, todos esos cuerpos trabajan a la vez, están activos dentro de nosotros a la vez. Y el alma está influenciándolos a todos ellos preferentemente a través de uno. Y en la línea de lo que comentabas, si me permites añadir, el primer paso que has comentado para esa transmutación de las emociones es la aceptación. Pero la aceptación implica esto, digamos, afrontar un reconocimiento de que nuestra conciencia integra tanto aquellas emociones que son positivas como aquellas que son, es que lo de positivo o negativo es relativo, aquellas que son más gratificantes o menos gratificantes. Entonces, no se trata tanto de eliminar, nunca se trata de eliminar los estados negativos. No podemos. No podemos. Y justamente lo que comentábamos antes, cuando intentas eliminarlos, los retroalimentas. Eso era tu punto. Pero si me permites añadir una idea muy interesante y que también Vicente Beltrán Anglada comentaba, como estrategia a la hora de trabajar esos estados negativos, evidentemente los trabajamos en la medida no para eliminarlos, sino evitar que nos arrastren su fuerza, su carga magnética, nos arrastren en la dirección que ellos apuntan. Vicente Beltrán Anglada y algunos otros maestros comentaban como estrategia que en lugar de trabajar la polaridad, estamos hablando siempre en emociones de polaridades, de trabajar la polaridad de estos aspectos negativos, que trabajemos la polaridad contraria. Siempre la polaridad contraria es mucho más eficaz que trabajar directamente esta polaridad negativa. Sí, sí. Comparto eso plenamente y de hecho los tibetanos usan como técnica emocional principal un ejemplo. Tú ves que eres tacaño. Dice, cultiva tu generosidad. Sé generoso. Al principio, aunque no lo sientas, incluso como acto disciplinario. Y ese propio acto generoso hará que esa escasez que llevas dentro se vaya acercando a ese polo generoso. María Carmen Molina. Sí, mira. Plutón, como la Tierra, no es un planeta sagrado. Sin embargo, se dice que el sufrimiento de la Tierra es superior a otro. ¿Es esto así o no? No lo sé. Yo no lo sé. Eso. No sé. No sé. José. Las emociones. Vamos a ver, las emociones que pertenecen al más básico, es el motor que mueve. O sea, no tenemos que estar en contra del cuerpo emocional, al contrario, debemos de incluirlo en nuestra vida. Es el motor que mueve el mundo. Esos deseos, hay deseos inferiores y deseos superiores, aspiraciones. Entonces, las emociones, de alguna forma, más que control, diría la palabra equilibrio, es buscar ese equilibrio. Cuando el cuerpo emocional nos domina, es cuando nosotros no somos dueños de lo que realmente somos, esa esencia. Cuando realmente esa esencia sabes lo que eres, de alguna forma eres el dueño de tus cuerpos, de tu cuerpo mental, emocional, físico. Entonces,
el saber realmente cuando llevas esas riendas que tiene que llevar tu alma o tu yo superior, o como queramos decir, realmente la proponemos como una herramienta para poder evolucionar. Entonces, cuando realmente ponemos a nuestra disposición todos nuestros cuerpos y todas esas herramientas que tenemos, y esas herramientas no se apoderan de nuestro ser, sino que nosotros somos dueños de él. Y decimos hasta dónde es ese equilibrio, que cada uno tiene su equilibrio, que no podemos decir que existe una herramienta eficaz para cada cosa, sino que cada uno tiene que buscar esa herramienta y esa forma de buscar ese equilibrio, que ese equilibrio te da esa paz interior. De ahí que ha habido una parte que ha dicho Rodolfo sobre el observador. El observador es el alma. Cuando el alma observa, todo pertenece al plan divino, no hay nada que está fuera de él. Todo es influyente. Entonces, de ahí que tengamos ese equilibrio en la vida. Y no buscamos vemos que ambas cosas, el lado positivo o el lado negativo, como queramos decirlo, realmente las entrenan. Y todo forma parte del mundo plan, no hay nada fuera del plan. Y de ahí que, bueno, que yo doy gracias todos los días por mis emociones. Gracias. Por ser sensible, ¿no? Por tener sentimientos, quiere decir. Sí, es que las emociones dan la vida. La vida es emoción, pero esa emoción con ese equilibrio que cada uno debemos encontrar en nosotros mismos. José, quisiera un poco contestarte a eso. Verás, se dice que el aspirante tiene que encontrar un equilibrio interno y externo para que luego la influencia del ashram lo rompa hacia el crecimiento. Es decir, todo crecimiento se da por medio del desequilibrio. Pero para que haya un desequilibrio y luego un equilibrio, necesitamos hacer cosas. Así que ese equilibrio es necesario, pero el paso posterior es el desequilibrio para crecer. Y eso produce desajuste, produce desagrado a veces para la personalidad, pero nos permite acceder a un punto de equilibrio superior. Y hay que tener cuidado con el equilibrio en el que vivimos o con el que nos conformamos. Si es el equilibrio de los señores lunares, entonces nos han engañado. ¿Eduardo? Bueno, había una pregunta a la hora de integrar la transmutación emocional a través de un desapego no egoísta, sino un desapego que integre la personalidad, que es el camino del día a día, del esfuerzo de trabajar los contrarios que he puesto antes. Y luego también eso quería contraponerlo a una técnica que cita el Tao Te Ching. El Tao Te Ching, como casi todo lo he leído, habla del Wu Wei, no hacer nada, y la técnica también habría de sentarse y olvidar, en el sentido de no darle importancia a las cosas más de lo que la tienen. Ese olvido, porque si no está en ese grego, en esa marasma, es como la locura te lleva a la locura. Si cultivas lo contrario, como dice San Juan de la Cruz, para ir a lo que no se tiene, que es lo que se tiene. ¿Me comprendes, no? Perfectamente. Entonces, no sé si ese sería el camino un poco a trabajar, porque al final, más allá de la vida, de que te dé un cáncer o que te pase algo grave, lo que pasa a diario es totalmente trascendente. Lo que pasa es que nuestro ego y nuestra personalidad le da importancia a cosas que son niñas. Hay que ser un poco como el junco, como el aire, ¿no? Es decir, doblarse, porque al final hasta lo que al junco le cae un rayo. Cae un rayo. Tendría que ser así. Estaría en su carne, sí.
comparto plenamente. Y lo que pasa es que es precisamente nuestro cuerpo emocional el que produce esas identificaciones. Y cuando logramos en ese cuerpo emocional ese desapego, podemos entrar en esa actitud de relativizar y no dar importancia que comentas y que es tan útil. En uno de los puntos que tenía hablaba de eso subsidiariamente, pero no me da tiempo. Sí. ¿Mari Carmen? ¿Fernando? Díaz. Díaz. A ver. Estoy observando esto que planteas como en un sentido horizontal y vertical. En un sentido horizontal podría ser lo que decías antes de trabajar la emoción opuesta, ¿vale? Pero también se nos ha enseñado siempre que un problema generado en determinado plano, vivenciado en determinada dimensión, solo puede resolverse desde un plano más elevado. Entonces, no tendría a lo mejor por qué ser excluyentes ambas, pero tal vez nos interesa más comprender cuál puede ser, que es el trabajo psicológico como planteabas tú antes, cuál puede ser la causa de esa emoción negativa, es una parte del trabajo psicológico, y de qué manera, desde un nivel más elevado, un nivel superior, eso se puede neutralizar o redirigir esa energía, que no es lo mismo que controlar. Yo puedo orientar o llevar suavemente o no suavemente esa energía hacia otro lugar, hacia un lugar más elevado, pero claro, conscientemente y desde un lugar diferente. Te pregunto, las dos opciones están ahí. Claro que sí. Como bien dices, hay un tratamiento horizontal y otro vertical imprescindible. Es decir, la luz del pensamiento tiene que iluminar las brumas emocionales. Esa luz mental nos hace ver que esa bruma colorea algo, con lo cual nos identificamos y nos hace ver esa insustancialidad. Y por lo tanto, nos permite desapegarnos, nos permite alejarnos de ello. Y ese alejamiento hace que no le demos importancia. Sí, el pensamiento es imprescindible en el trabajo emocional. Pues hemos tratado eso de un modo muy breve y ha habido un punto que no he tratado tampoco con detalle. La luz del alma, que es una luz mental, la llevamos a las heridas, la llevamos a eso que creemos sufrir o vivir. ¿Y qué produce esa luz? Hace que el amor poco a poco vaya transformando esa luz y se vaya convirtiendo en una luz en lugar de brumosa, en algo limpio, en algo bello. De hecho, esta tarde en el taller vamos a practicar con eso, porque yo creo muy poco en las palabras, creo en las experiencias. Y entonces, por eso lo del taller, para que podamos aplicarlo. Vamos a hacerlo de un modo, pero por lo menos tendremos una experiencia de trabajar con algo que nos duele, porque con lo que trabajaremos será con algo que nos duela, os lo garantizo. Cada uno lo suyo. Entonces, sí, comparto completamente eso. ¿José? Simplemente una pregunta directa. ¿Crees que hay emociones positivas y negativas o simplemente hay emociones? ¿Tú crees que hay luces bonitas y luces feas? No. Pues ya te has contestado, ¿no? Vale. Bueno, unas luces son más bonitas que otras.
Hay mucha bonita y mucha fea. ¿Y quién dice esto? ¿Quién valora el gusto y el disgusto? Por ejemplo, de mirar desde el observador, fuera desde la personalidad, y actúas como si fueran, como si yo fuera, ¿vale? Como si actúas como si yo fuera un iniciado, como si fuera un maestro. Esa percepción que es del alma jamás puede ver lo positivo y lo negativo. Siempre ve el conjunto. Cuando alguien ve el conjunto desde fuera, no ve ni bueno ni malo, está fuera de la dualidad. Está fuera del yin y del yang. Está fuera de ahí. Y entonces esto es un mundo comprensivo y de aceptación total. De ahí decía antes que no existe nada fuera del plano divino. Cuando somos capaces de mirar desde ese punto de vista, desde ese observador, vemos que todo lo que sucede es para bien. Que no hay nada, la crisis más potente que hayamos tenido en nuestra vida es de cuando más hemos crecido emocionalmente, mentalmente y como alma. De ahí que siempre que veo positivo, negativo, emociones malas y buenas, tal, de ahí que quiero hacer siempre ese inciso, porque cuando veo las partes y no veo el conjunto, estoy fuera de mí. Gracias. Sí, pero José, tenemos que, y perdón, soy breve, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Es decir, un espejo, y tenemos espejos cada día en nuestros hermanos que nos acompañan en todas nuestras actividades. Los espejos son necesarios, están ahí para algo. Y tenemos que tener cuidado, apuntas muy alto, solo cuando experimentamos el plano búdico sentimos lo que dices. Tenemos que hacer como si yo fuera. Sí, día a día. pero Es la práctica. sí, Cuando sales, cuando se llega a ser iniciado intentándolo. Se llega a ser un buen profesional intentándolo, haciendo y practicando. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Es practicar, más que hablar, como decir. Más es la práctica que la palabra. Gracias. Sí, no tiene por qué ser tampoco opuesto el planteamiento, simplemente depende del lugar en el que estés observando, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, porque es que mezclamos las cosas, mezclamos nuestros propios prejuicios con lo que se supone que está bien o está mal, ¿vale? No es tanto que haya luces más feas o más bonitas, sino que yo puedo observar grados de luz y que eso no me afecte. Quiero decir, el observador tiene la capacidad para ver cuando una luz brilla más y cuando brilla menos. Pero ya cuando lo interpretamos como si eso estuviera mal, es que lo estamos pasando por nuestras propias emociones de, oh, qué horror, qué feo, qué bonito. Pero si no lo hacemos así, ¿vale? Existen luces más brillantes que otras, que son ustedes. Ningún observador lo puede negar, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no implica que yo juzgue a la luz que es más débil o que racionalice eso como que negativo o que positivo. No tiene por qué juzgarse, pero sí observarse tal como es, sin engañarnos, ¿verdad? Tal y como es. Creo que que Rodolfo se refería que un poco que el camino espiritual se vuelve angosto como el filo de una navaja y es muy fácil caer en espejismos relacionado con lo que comentaba Carolina y es muy fácil esto en bypassear espiritualmente aspectos que pueden parecer resueltos. Esto, ¿tienes la palabra? No me acuerdo tu nombre. Ángela. Bueno, una pregunta. Respecto a estos traumáticos concretos en la vida de muchas personas, quedan emociones y por supuesto que no van a ser al principio muy, digamos, clasificadas porque es un artículo de emociones y sentimientos ante hechos concretos traumáticos.
Entonces, el mejor camino, por lo que estoy entendiendo, por eso quiero que me corrijan, si no, podría ser la aceptación. Primero, el hecho traumático concreto, las emociones. Ha ocurrido, ya, ¿no? Ahora trabajar con las emociones, etcétera, etcétera. Primero, la aceptación. Y después, ¿qué? Porque si trabajo con el contrario de la emoción que han quedado, entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Por dónde se dirige? Sí, Por ejemplo, ataques, accidentes, situaciones concretas traumáticas de la vida, primero aceptarlo, que eso llevará un proceso, luego un múltiple de emociones, no las, digamos, no las pienso, ni las revivo, ni tal, pero trabajo con el opuesto. Pero entonces, ¿cómo? Un accidente, fallecimiento, lo que fuera de la vida real. muy bien. Hablemos de la vida real, de traumas. Precisamente las personas que experimentan estrés postraumático requieren un tratamiento un poco especial. Es decir, esto que yo antes hablaba es para personas que, como todos, tenemos heridas, es decir, hemos vivido ciertas circunstancias y nos hemos defendido de la vida, tergiversando parte de ella. Pero las personas que han vivido algún hecho traumático, debido a ese hecho, incluso su propio cuerpo y su cuerpo etérico están afectados. Entonces, el tratamiento con ellos es un poco diferente y más lento. Primero hay que restaurar su parte, digamos, etérica con contacto físico, y no es adecuado revivir los hechos traumáticos para poder aceptarlos. Es necesario mirarlos, y el mirar, cuando uno está muy frágil, produce que la herida se reactive o se haga más profunda. De modo que en casos concretos de trauma, casos severos, violaciones o situaciones, accidentes inesperados y cosas así, el tratamiento práctico requiere de un proceso más lento que el que he comentado, de restaurar lo físico e ir poco a poco confiando en la vida, porque esas personas desconfían de la vida y creen que en cualquier momento puede sucederles otro hecho desequilibrante como ese. Entonces, pero si lo circunscribes a personas como nosotros, y no es que no tengamos traumas, aceptar es el primer paso. Aceptar que lo que hay, pero aceptar tiene unos grados también. Uno tiene unos grados. Y yo, pues vamos, recordaba que no podemos matar nuestra emoción, por mucho que nos empeñemos, es vida con determinada sustancia, por lo tanto permanecerá, porque la vida ni se crea ni se destruye. Reconozco que lo emocional es insustancial. No dejemos que esto pase por alto. Esto es usar el pensamiento claro, usarlo en esa circunstancia, el recordarnos una vez y otra que eso que yo estoy experimentando es literalmente la bruma que colorea lo que yo estoy viviendo, pero si estuviera desde otra posición, desapegado o visto desde el alma, lo vería de otra manera diferente. Entonces, cuando nos recordamos eso una vez y otra, se vive de un modo diferente. Y luego me distancio de lo que siento, busco distanciarme, no lo niego, pero intento verlo un poco de lejos, me alejo de ello. Ese alejamiento permite ver igual por un ladito que es literalmente una bruma. Mira, yo cuando preparaba esta ponencia hace ya
unos meses viví cierta situación emocional y desemboqué en un momento, como he comentado, en el cual llegué al punto de darme cuenta de que esa emoción era realmente ilusoria y literalmente desapareció. En mi propio campo energético, de aquí salió una luz y la luz de colores que tenía delante, que estaba afectándome y filtrando todo lo que veía, de repente se hizo transparente. Y entonces sentí una vida dentro de mí intensa. Era como sentirme vivo. Y fue como si destapara literalmente el tercer chakra y me permitiera ver la pequeña realidad en ese momento. Y entendí experiencialmente una vez más, porque se necesita vivir unas cuantas veces, que eso que parece que nos afecta tanto, que nos duele, que nos molesta, que no es nada, es una manera de ver. Solo es el filtro de colores que nos ponemos en las gafas. Nada más, solo es eso, es literalmente insustancial. Muchas gracias. Gloria. Sí, bueno, quería hacer una pequeña, no sé, algo. Hemos dicho que las emociones no las podemos negar, Un poquito más. que las emociones no se resuelven negándolas, no se resuelven controlándolas. Bueno, entonces, un poco me ha venido la idea del libro de Bhagavad Gita, ¿no? Donde está la imagen esa que está de la portada del libro, por ejemplo, ¿no? Que está el Arjuna y Krishna y todos delante en la caballería y todo puesto para luchar, ¿no? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? ¿Se está negando? ¿Se está enfrentando? Pero se puede enfrentar porque está el alma, con la personalidad, por eso se puede hacer, ¿verdad? Ahora se acabó. Ahora ya acabado. Más o menos. Cuando se enfrenta, es porque el alma está con la personalidad y entonces sí se puede enfrentar a las emociones. Y por eso, ¿no? Porque si no, solos, como que no sabemos, no sé, quería que me ayudaras a explicar esto. Es una imagen preciosa esa, pero es que es siempre el alma la que nos confronta a través de las situaciones, de las relaciones, es el alma la que detecta su meta y cómo está el reflejo suyo en la personalidad y ve una distancia entre uno y otro y entonces busca acercarlas y entonces idea unos pasos usando el quinto rayo, idea unos pasos que le van acercando a esa meta. Por lo tanto, es el alma la que dirige todo proceso evolutivo y de crecimiento emocional, mental y de todo tipo nuestro. Sí. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham. Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, Rodolfo, muchas gracias por la ponencia que ha estado muy bien, me ha encantado. Y luego, cuando estábamos hablando de si hay deseos buenos o malos, era una pregunta al hilo de ese tema, que puede ser un deseo que busque el bien para toda la humanidad, que sea la aspiración, que si podría ser calificado como una especie de deseo, la aspiración. Pues sí. Estaba buscando una cita del maestro Dual Pool que tenía aquí, porque responde a eso. Bueno, decía que todo sentimiento agradable o desagradable, de alegría, tristeza, pena, está respondiendo al yo separado. Es decir, por eso Buda
primero identificaba como fuente del sufrimiento el deseo y propugnaba ir soltando todo deseo, porque genera sufrimiento. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Como antes comentaba la compañera, que necesitamos transmutar nuestro cuerpo emocional, y eso no se hace de un día para otro, se hace progresivamente. Y entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos sustituyendo los pensamientos limitantes en pensamientos más amplios, más expandidos. Los sentimientos de baja vibración por otros deseos de una vibración más alta, progresivamente, hasta que llega el momento en el que es necesario desembarazarnos de todo deseo para el yo separado. El maestro Dualkul propugnaba, entre otras cosas, no desees nada para el yo separado. ¿Me he explicado? ¿Rosa? Al hilo de lo que estáis comentando, pues a mí hay una imagen que me gusta mucho y es la imagen del péndulo, ¿no? Cuando estamos normalmente, pues estamos oscilando siempre pues, de lo que es positivo al negativo, y por eso tampoco creo yo mucho en las terapias de fortalecer mucho el positivo, porque si estamos muy de un lado, el péndulo también puede volver exactamente al otro lado oscilando, ¿no? Entonces, claro, para mí la solución, vamos, el objetivo es ir acercándose cada vez más a la cúspide. Desde la cúspide, pues no hay positivo ni negativo, hay esa desidentificación total, como habéis dicho, tanto de las emociones, porque realmente cuando somos conscientes de que no somos las emociones, de que no somos los sentimientos, ¿de qué sirve transformarlas? Yo creo que simplemente tomando esa conciencia y dándonos cuenta, no engañándonos, sabiendo que estamos en alguna escala del péndulo, porque no estamos arriba, pues tenemos que tener un poquito de compasión con nosotros mismos, con los demás, porque en la medida que nosotros vemos nuestros defectos, también lo que hablas del espejo, ¿no? Cuando vemos las cosas en los demás, es porque también nosotros estamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que tomar conciencia de todo esto y tratar de ir cada vez subiendo más en esa escala del péndulo, pues es un trabajo que puede ser muy positivo, ¿no? No son excluyentes. Cada cual encuentra su propia manera de ir desapegándose de sus emociones, tomando distancia. Por mi experiencia, te hablo de eso ahora, el ir acercándonos a unas emociones más elevadas ayuda, porque cuando tú ves que son ilusorias, eso es un flash de un momento, es decir, hay un momento iluminador en el que comprendes, en el que percibes que son ilusorias y buscas traerlo una vez y otra a tu conciencia, como nos pasa en las prácticas de la luna llena. Buscamos en ese momento del plenilunio el contacto con ese deva solar que se construye cada luna y buscamos impresionarnos con él, con sus cualidades, con sus características, con su luminosidad, y luego lo vamos evocando en cada práctica posterior
de modo que nos sirva para poder encarnar esas características. Bueno, pues emocionalmente puede ser útil y es útil el darse cuenta de esa ilusoriedad y paralelamente buscar manifestar unas emociones más elevadas. Yo soy muy práctico. Entonces, cuando identifico un sentimiento con una vibración baja, busco transformarlo y de momento veo un pasito nada más. Es decir, experimentarlo con una vibración un poco más alta, porque sé que el dar 2 pasos o 3 pasos es más difícil y porque en mi práctica ha sido útil esa progresión. Entonces, cada uno usa lo que le sirve. Para mí no son excluyentes, tanto el ver que son insustanciales como el intentar manifestar una emoción más elevada. Tenía yo mi voz aquí anotada y quería incidir en dos aspectos. Por un lado, en la fase de aceptación hay 2 conceptos que son muy importantes y que van ligados de la mano de la aceptación. Y por un lado es el término autocompasión y por otro lado el término gratitud. En el sentido de que es imposible que podamos trasladar esa aceptación al resto si previamente nosotros no somos autocompasivos con nosotros mismos. De hecho, el perdón no existe si no se inicia por uno mismo. Y en esa fase es muy importante también coadyuvar la fuerza de la gratitud. Porque la gratitud, aparte de que facilita la aceptación, también facilita la desidentificación, esa posición de la conciencia testigo en la cual uno se desidentifica. Eso por un lado. Y por otro lado, en los procesos de terapia y también de coach, hay otra fase, esto obviamente no contradice, sino que igual enriquece una fase anterior a la aceptación, que es la de observación y detectar aquellos aspectos que, digamos, están, digamos, arrastrándonos emocionalmente o nuestros pensamientos intrusivos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que realmente se producen 2 procesos atencionales, el que muy bien has descrito en la fase de aceptación en la cual nosotros nos desidentificamos, nos ubicamos desde la conciencia testigo y podemos aceptar digamos, tanto emociones de una dualidad, de una polaridad y de otra, pero previamente es muy importante realizar, al menos, igual que no con todos, pero al menos con pacientes o con sujetos que están en un proceso de coach, digamos, detectar digamos, aquellos aspectos que están influyendo en ese plano emocional. Detectar muchas veces con un registro, con unas prácticas atencionales, únicamente para observar, para detectar aquello que habitualmente es empujado y escondido en ese plano inconsciente que comentabas antes. ¿Qué te parece? Bien. ¿Sabéis qué ocurre cuando experimentamos gratitud energéticamente? El 4º chakra se abre y genera cierta luz. Por eso una práctica muy sencilla para experimentar gratitud, y os la recomiendo, es sonreír ante el espejo. Observa qué pasa en ti cuando sonríes ante el espejo cada mañana. Veréis que se produce una sensación en el pecho, es que se abre. Entonces, esa gratitud de la que habla Josep es una manera de llamar al 4º chakra para que entre en actividad y active el 4º chakra, por lo tanto, que predomine sobre el 3º y que haya una perspectiva hacia lo que se vive diferente, más amorosa y más incluyente. La última intervención, Alfonso. Sí. Breve porque ya estamos en hora. No, entonces continúo para el momento. Podemos seguir. Vamos a tener un taller después. O sea, Sí. ¿lo dejamos aquí? Vale.
Solo una cosa, solo una cosa. Está bien tomar conciencia, la postura del testigo, tener conciencia, ponerle el alma, pero luego no habría que pasar a la acción realmente. Oh, claro, es que como no pases a la acción, el proceso queda inacabado. Después de eso tienes que practicar justamente lo contrario. Me ha hecho mucha gracia que has puesto los espíritus hambrientos, que yo no lo recordaba, que era la codicia y la carencia. Estas dos necesitan después ponerse en práctica, para que eres consciente totalmente de lo que sucede dentro de ti. Pues bueno, práctica. Yo no creo que se acaben de sanar. Sí, es lo último. Si seguimos haciendo, sintiendo y pensando lo mismo, todo seguirá siendo igual. Y como vivimos en cuerpos físicos serranos, necesitamos hacer cambios físicos también. Y por supuesto, el proceso emocional se completa en la actuación, en el comportamiento. Nos ponemos de pie, por favor. Oración del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de todos los grupos de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte del plan. Mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad, la correcta.